Shalom, la paz, hermanos. Qué gusto que de verdad nos acompañen. Qué alegría que juntos podamos hacer iglesia, pueblo de Dios que se reúne en torno a la escucha de la palabra. Qué bueno que tengamos la gracia de poder escuchar la palabra del Señor. Que esta palabra resuene en nosotros, porque hoy el Señor nos quiere hablar de nuestra vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? ¿Desde hace cuánto estás en la iglesia? ¿Te alejaste algún tiempo? ¿Estuviste lejos de la comunidad? Y después de años, ¿has sentido que Dios te está llamando a estar cerca de Él? Tal vez, o no tal vez, con seguridad, esta palabra es una palabra de Dios para ti. Escúchala. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante esta palabra, hermanos, porque en esta parábola tú te tienes que ubicar. Sabemos que, bueno, dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario. Este propietario es Dios Padre, que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. La viña del Señor es este mundo, que hay porciones de la viña. Hay unas viñas que es una fábrica,
Hay otra viña que es una familia, los hijos. Hay otra viña que es las amistades con las que yo me relaciono. Hay otra viña que es mi trabajo o mis compañeros de algún deporte, fútbol. Y dice que el Señor sale al amanecer a contratar sus trabajadores. Y dice, queda con ellos de pagarles un denario por día. El denario era lo que se pagaba por una jornada de 12 horas. Dios sale al amanecer. El amanecer significa aquellos a quienes el Señor llama desde niños. Su mamá y su papá los llevaban a misa. Los llevaron al catecismo. Ya después de que hicieron su primera comunión, los introdujeron en algún grupo de adolescentes, en algún coro. Han estado siempre desde pequeños en la iglesia, sirviendo. Incluso algunos de ellos llegaron a ser catequistas y gente que ha estado desde pequeños en la iglesia hasta en el consejo parroquial. Han estado sirviendo y trabajando por el Señor desde el amanecer. ¿Eres tú uno de esos? A ti Dios te ha llamado a trabajar a su viña, a su iglesia desde pequeño. Ya estabas en el coro, eras acólito. El Señor se ha comprometido contigo. Al finalizar la jornada te pagará un denario. ¿Qué significa eso? El cielo, el paraíso, la vida eterna. Por estar trabajando para el Señor te dará el cielo, el paraíso. ¿Quieres trabajar en su viña? ¿Quieres ayudar al Señor en su campo que es este mundo? Ánimo, puedes entrar en un coro, puedes ayudar en el catecismo los sábados. Hacen falta muchísimas catequistas. Puedes ayudarnos, prepararte en alguno de los grupos para que nos ayudes en las pláticas prebautismales, para las pláticas para los papás y padrinos de confirmación de primera comunión, o nos puedes ayudar también a preparar cristianamente a los novios que se quieren casar. Trabajo en la viña del Señor, hermanos, hay muchísimo. Hacen falta lectores. Pues la gente dice, ay, qué feo lee ese que vas a hacer las misas, a leer en la misa. Oye, ¿por qué no nos ayudas si tú lees bien? Ay, es que yo no tengo tiempo, a mí me da miedo. Si vieras qué difícil es contratar gente, vamos a llamar así, contratar, para que ayude. Les dices, después hay unos señores así bien payasones, así bien, ¿nos puede ayudar en una lectura? Es que no traje mis lentes. No quieren trabajar en la viña del Señor, no quieren. Y el Señor a unos los llama desde muy jóvenes a servir. A otros dice que los llama a media jornada. No sé, media jornada, por ahí de los 20 años. Los llama a un movimiento, los llama a un retiro de jóvenes, los llama a un coro, los llama a trabajar a su viña. A otros dice que ya pasada la tarde, los llama más tardecito, a los 40 años, los llama a servir. Y entonces entran en un grupo y entonces empiezan a dar pláticas y empiezan a ayudar en la liturgia de la parroquia o empiezan a ayudar en el mantenimiento del templo. Yo pongo un cable, pongo un foco, ayudo. Trabajan para la viña del Señor. Cuidan mucho la formación de sus hijos, que es una parte muy importante. Cuidan su matrimonio. Algunos otros dice que el Señor va ya en la tarde, ya se va a acabar la jornada, son las 5 de la tarde, la jornada se acaba a las 6, y veo unos ahí de flojos sin hacer nada. ¿Qué hacen? Aquí viendo la novela.
vete la fea. ¿Y tú qué haces aquí viendo el fútbol? A ver si gana mi equipo. Oye, ¿por qué no se han puesto a trabajar? No han hecho nada. ¿Qué has hecho por la iglesia? ¿Qué has hecho por la viña del Señor? No, es que los hijos, es que yo tenía mucha ocupación. Mira, ¿qué edad tienes? Ya son las 5 de la tarde de tu vida, es decir, ya superas los 50 años. Ya estás en la segunda parte del partido de fútbol de tu vida. Tienes 50, 60, 70 años. ¿Qué has hecho por la viña del Señor? ¿Qué has hecho por la iglesia? Y te dice el Señor, ándale, trabajar. No, pero es que ya me duelen las rodillas. Vete a trabajar. Aunque sea, ponte a rezar el rosario en la iglesia. Y es que a mí como que lo de la iglesia no se me da. Vete a trabajar. Es que a mí nadie me ha contratado. Vete a trabajar a la viña del Señor. Entra a alguno de los grupos de la parroquia. Vete a ayudar. Aunque sea cuidar la iglesia. Vete a trabajar en la viña del Señor. Mira cómo están tus nietos, que están más paganos. Ni rezan, ni van a misa. A ver, ponte a trabajar en la viña del Señor. Transmítele la fe a tus nietos por lo menos. ¿O qué? ¿Quieres que tus nietos se vayan al infierno, que sean unos paganos? Porque su abuela, en lugar de ver por la fe de sus nietos, está, ay, voy a visitar a mi comadrita. En lugar de ver la fe de tus nietos, ay, es que ya me siento cansada y voy a ver mi novela. ¿Cansada de qué? Si no has hecho nada, no has transmitido la fe a tus nietos, ni a tus hijos. Mira cómo están tus hijos. Te dice el Señor, a ver, deja de estar de flojo y vete a trabajar a la viña y yo te pagaré lo que sea justo. ¿Por qué? Porque te has pasado 50 años sin servir al Señor. Antros, borracheras, adulterio, pereza, hacer dinero, ser buena gente, pero nada de cristiano. Y te dice el Señor, ya pronto se te va a acabar la vida. Ponte a trabajar en la viña. Al final, el Señor le dice a sus servidores, a los ángeles, páguele a cada uno un denario. Denles la vida eterna, el cielo, empezando por los últimos, empezando por aquellos que fueron flojos y empezaron a trabajar para el Señor hasta que tenían 50, 60, 70 años. Me acuerdo, pero no es por no ofender a nadie, pero me resuenan las palabras de uno de los sacerdotes, de mis maestros de historia de la iglesia, que decía, hay gente que le da la carne al diablo, o sea, su juventud se la da al diablo, y los huesos, lo que queda, se lo da Dios. Ya que están viejitos, ya ahora sí te quiero servir. Pero bueno, dice el Señor, págales un denario. Y Dios llega el momento en que te dice, a ver, ven, se te acabó la vida, se acabó la jornada de trabajo, pásale. ¿Trabajaste la viña? Sí. ¿Qué tanto hiciste? Pues ya podía hacer poco porque me dolían las rodillas, la diabetes, los riñones, la columna, ya no veía, pero me preocupé de enseñarle a mis nietos la fe y empezaron a amar a Cristo, empezaron a ir a la iglesia. Me puse a rezar el rosario todos los días porque ya no podía salir de la casa y me puse a rezar el rosario por el Papa para que los sacerdotes se conviertan y sirvan al Señor. Me puse a rezar el rosario por la iglesia todos los días, un rosario en la mañana, otro en la tarde, porque ya no podía hacer más. Y dirá el Señor, está bien, trabajaste, ten tu denario, entra al cielo. Y después llamará a los que estuvieron más en la tardecita, por ahí de los 30, 40 años. ¿Qué hiciste por la viña? A ver, dime, ¿trabajaste? Sí. Iba a misa, ayudaba a los pobres, entré a un equipo de liturgia, ayudé en los grupos juveniles, me preparé para ayudar en las pláticas, trabajé por el Señor. En mi empresa
a quien podía, yo le invitaba a buscar a Cristo, a dejar sus pecados. Ten tu denario, entra al cielo, al paraíso, al reino. Y los que trabajaron desde las primeras horas, aquellos que fueron llamados al servicio de la iglesia desde que tenían 8 años, 7 años, que iban de acólitos, de monaguillos. Dice, uy, a nosotros nos va a tocar más porque hemos trabajado toda la vida en la iglesia. Fuimos acólitos, lectores, estuvimos en el coro, nos preparamos, servimos al Señor. ¿Qué nos va a tocar? Lo mismo, un denario, el cielo. Que hermano, el cielo no es lo justo, es más de lo justo. Porque ya servir al Señor es un honor. Es un honor, de verdad. Estos se enojan porque creían que les iba a tocar más y Dios les dice, no quedamos de que yo les pagaría un denario. No quedamos que yo te daría el cielo, la vida eterna, si trabajabas para mi viña. Dios te quiere dar el paraíso. Pero te reitero, algo que estos no descubrieron y que tal vez tú no has descubierto, es que es un honor servir al Señor. Oílo bien, lo repito, es un honor dar la vida por Cristo. Porque el hecho de que nosotros estemos trabajando en la viña del Señor, el Señor nos cuida, el Señor nos alimenta, el Señor nos protege de tantos sufrimientos que el demonio causa en los que no trabajan para el Señor. ¿Cuántos en lugar de estar en la viña del Señor están en un antro, amargados, fumando, drogándose? ¿Cuántos en vez de estar trabajando en la viña del Señor en un coro, están fornicando, adquiriendo enfermedades de transmisión sexual, peleando y odiando a sus padres? Y a ti el Señor te tiene trabajando en su viña. Ven a trabajar a mi viña, te pagaré lo que seas justo. Y además el Señor derrama gracias, bendiciones en tu vida por estar sirviéndole. Hermano, yo soy consciente que soy un pecador terrible, que soy muy ingrato con el Señor, pero tengo que reconocer que gracias a que en su misericordia me llamó a servirlo desde adolescente, a mí el Señor me libró de muchas cosas que amigos y compañeros de mi edad y de mi escuela no los libró. Compañeros míos de secundaria, de preparatoria, fueron a parar a la cárcel, otros drogadictos, problemas con la justicia, amargados, su vida de otros rodó en fornicaciones. ¿Y por qué yo no? No porque yo fuera más bueno que ellos. Ellos eran más brillantes, más inteligentes que yo. ¿Cuál fue la diferencia? De que yo tuve el honor, el privilegio de que Dios pusiera su mirada en mí y me dijo, cuando tendría yo 12, 13 años, ven a trabajar a mi viña. Ayúdanos a hacer una lectura en la misa. Después ayúdanos en el coro. Y después, no sé, tal vez tendría yo 15 años. Ayúdanos en el consejo parroquial. La gracia que yo he recibido ha sido porque Dios me dijo, ven a trabajar a mi viña. Y yo, tal vez sin saber mucho lo que significaba, le dije, está bien, voy. Y en lugar de estar como mis amigos jugando, parrandeando y tal, el Señor me tenía trabajando en su viña para darme el paraíso. Cuando a ti el Señor te dice, ven a trabajar a mi viña, hazlo, te librará de muchos sufrimientos y recibirás muchas bendiciones. Por eso,
escucha lo que te dice Dios. Ven a trabajar a mi viña, ven a trabajar a mi iglesia y te pagaré un denario, la vida eterna, el paraíso, el cielo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.